Iniciamos nuestro segundo momento de la agenda, retomando este diálogo del foro El potencial transformador de la inteligencia artificial, desafíos en el campo de la ética y la conservación de la biodiversidad. Continuando con esta travesía por Colombia, quiero invitarlos a ver una historia que nos llega desde el archipiélago de San Andrés Islas, con Omar Abril, un desarrollador de un submarino no tripulado que opera de forma remota, que se usa para el monitoreo de ecosistemas marinos y para propiciar mejores procesos de conservación. Esta es la historia. Master sonido. Conservación marina con la ayuda. Hola nuevamente a todos, sin duda información muy importante la que estamos viendo hoy aquí en el foro. Ahora los saludo con el mar de los 7 colores de fondo, el de San Andrés, donde se están adelantando proyectos para la conservación marina con la ayuda de la inteligencia artificial. Vamos a hablar con Omar, uno de los desarrolladores de estas iniciativas aquí en la isla. Acompáñenme. Omar Abril Howard es uno de los líderes desarrolladores del dron Sepia 2. ¿De qué se trata, Omar? Bueno, básicamente Sepia es un submarino no tripulado de operación remota que puede llegar hasta 300 metros de profundidad y lo estamos usando para el monitoreo de ecosistemas submarinos en aras de generar mejores procesos de conservación. Este dron tiene inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros hemos venido desarrollando un trabajo desde 2019 monitorando una especie clave acá en el departamento, en la reserva de biosfera, que es el caracol pala. Nosotros básicamente lo que hacemos con este dispositivo de inteligencia artificial es contar y medir una cantidad de caracoles que hay en el fondo marino para poder desarrollar, digamos, todo este ejercicio de conservación. Antes, ¿cómo se hacía? Antes se hacía con técnicas tradicionales de buceo. Entonces los buzos iban al fondo, llegaban máximo hasta los 28 metros y allá llevaban unas herramientas para medir y contar los caracoles. Ahora lo estamos haciendo gracias a cámaras de alta definición que básicamente el equipo baja, nosotros desde la superficie manejamos el equipo en tiempo real y vamos contando e identificando. La inteligencia artificial lo que hace es identificar los caracoles y saca una medición para saber si el caracol es adulto o juvenil y de esa manera entender cómo está el estado de la población. Aquí veo que hay 2 cámaras. Aquí hay 2 cámaras, correcto. La cámara superior es para el manejo del equipo, que el equipo se desplace hacia donde queremos debajo del agua, y la cámara inferior es la que hace todo el trabajo de inteligencia artificial identificando, digamos, las especies. Es decir, que esta cámara es la que tiene la tecnología integrada en el que procesa la información, hace las mediciones y en tiempo real a ustedes les van dando esos datos que les ayudan a hacer sugerencias para tomas de decisión. Correcto. En superficie hay un operario que todo el tiempo está observando cómo se desplaza. Él puede observar las 2 cámaras. En la cámara superior es simplemente navegación, pero en esta nos va dando toda la información relevante al monitoreo de la especie. Entonces, en este momento, que verá, Omar, el operario lo tenemos aquí, que es un biólogo de Sepia, Rubén. En este momento está haciendo todo el monitoreo con otro submarino, dron submarino, que está siendo operado. Entonces, venga, seguimos aquí hablando porque este es un tema muy interesante. Caracol pala, ¿por qué es tan importante para el ecosistema de San Andrés? Bueno, el caracol pala tiene, digamos, es un recurso pesquero aquí en la isla de San Andrés que tradicionalmente se ha consumido en los años y es uno de los recursos pesqueros más, digamos, relevantes en el departamento y tiene unas medidas de conservación y de manejo para preservar la especie, digamos, en el tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, pues estamos enmarcados en una reserva de biosfera. El estar enmarcados en una reserva de biosfera, pues básicamente tenemos que conservar y preservar todas estas especies porque hacen parte, digamos, de la salud de los océanos de esta área, digamos, de Colombia. La comunidad raizal ha visto esta tecnología, ¿qué dicen? Es interesante, nosotros dentro de las políticas de la empresa está integrar a la comunidad raizal en los procesos de monitoreo. Dentro del equipo hay capitanes, pescadores artesanales y otros, digamos, actores del contexto que van con nosotros a las expediciones científicas y ven específicamente el funcionamiento del equipo y hacen aportes desde su conocimiento para mejorar el uso de la tecnología. ¿Cómo cree que va a impactar el futuro de la pesca, de la biodiversidad
de San Andrés inicialmente ese tipo de tecnología? Vamos que la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es tomar mejores decisiones en un tiempo más corto en aras de conservar una especie. A eso es a lo que le estamos apostando. Pues de esta manera se está proyectando socialmente la inteligencia artificial en el país, un desafío planteado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en cabeza de la ministra Yesenia Olaya. Fue un gusto recorrer junto a ustedes diferentes partes de este país para conocer un poco de lo que se hace gracias a esta tecnología. Sigan ustedes en el foro, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, definitivamente el encanto de nuestro país, además de ser la gran riqueza y biodiversidad, está en el talento de los colombianos que abren oportunidades y caminos de crecimiento desde la ciencia e innovación, como lo acabamos de ver en San Andrés. Vamos a continuar con nuestro segundo panel, la inteligencia artificial y la conservación de biodiversidad, una alianza para el futuro. Nos acompañan en la mesa principal Camilo Andrés Correa, Ayram, PhD, profesor asistente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana de Bogotá. José Nicolás Urbina Cardona, PhD, profesor asociado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. María Cristina Arenas Bautista, también PhD, profesor asistente de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana. Y Sebastián Restrepo Calle, PhD también y director de la carrera de Ecología, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. No sin antes presentarles a nuestra moderadora, que es Isabel Molina, PhD y profesora asistente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Apreciada Isabel, buenos días y tenés la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Definitivamente la inteligencia artificial ofrece todo un conjunto de herramientas que pueden orientar soluciones a diversos problemas que podemos estarnos enfrentando. De allí que podamos hablar de diversos algoritmos que pueden aprender, que pueden crear, que pueden entender la complejidad de diversos contextos y adicionalmente pueden identificar diversos patrones. Nosotros como país tenemos un gran reto y una gran responsabilidad con nuestros recursos naturales, la conservación de nuestro patrimonio natural y asimismo el poder manejar de manera respetuosa y responsable nuestros recursos naturales. Así entonces abrimos este panel con la primera presentación a cargo del doctor Camilo Andrés Correa. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues es un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes, con la ministra, sus asesores, los viceministros, las personas de parte de la Fuerza Aeroespacial de Colombia y lo más importante, los estudiantes. Mi presentación especialmente pues está dirigida a exponerles un panorama general del uso de la inteligencia artificial para la conservación de la biodiversidad. En las siguientes presentaciones de mis colegas mostrarán de forma más específica, digamos, las aplicaciones de estas tecnologías para enriquecer precisamente en nuestra comprensión y gestión de los sistemas ecológicos para su conservación. Precisamente, pues, la imagen de mi portada de la presentación es hecha con inteligencia artificial, ¿no? Se nota un poquito escalofriante, ¿no? Si vemos, pues no es la percepción y la perspectiva, ¿no?, que tiene esta herramienta acerca de nuestros ecosistemas, ¿no? Que pues en realidad no es muy, pues no se parece mucho a nuestros ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, pues bueno, perdón, aquí creo que tengo que pasar, sí. Esto tiene acá un... Si no pasa la...
Ahorita, mira. Pero acá se queda paralizado. O sea, ese es el problema. ¿No entiendes? O sea, ahí. Y entonces cuando uno la pasa, no. Bueno, entonces, disculpen la interrupción. En esta diapositiva les voy a mostrar un poquito como contexto la relación entre inteligencia artificial, ¿sí? El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. La inteligencia artificial data un poquito de vieja data, ¿no? Desde los años 50, a partir de los años 50 incluso ya se estaba empezando a utilizar para la conservación de la biodiversidad. La inteligencia artificial, digamos, es el conjunto de dos subconjuntos también de algoritmos, ¿no? Uno es el machine learning, que es el aprendizaje automático, y el aprendizaje profundo, que es el deep learning. La inteligencia artificial se refiere a un grupo de algoritmos que son capaces de lograr un rendimiento similar al del humano. Entonces está, digamos, tratando de replicar digamos, el actuar humano sobre ciertas decisiones que sobre todo llevan al reconocimiento de patrones, y sobre todo al reconocimiento de patrones espaciales. Por el otro lado, el deep learning, no, perdón, el machine learning, que sería el siguiente, ya se empezó a desarrollar desde los años 90, más o menos desde los años 95 se empezó a aplicar en conservación de la biodiversidad, sobre todo en la identificación de distribución de especies, de patrones de distribución de especies. Y el Machine Learning es una categoría de algoritmos que puede generar automáticamente modelos predictivos mediante la detección de patrones basados en los datos. Entonces es muy, muy específico y muy, digamos, es muy utilizado para hacer proyecciones a futuro de cambios, por ejemplo, en la superficie del territorio. También está entonces el Deep Learning, una tecnología, una serie de algoritmos un poco más recientes, sobre todo relacionados con redes neuronales, ¿sí? Que son artificiales, obviamente, para aprender, son implementadas para aprender patrones complejos que tratan de imitar el funcionamiento del cerebro humano, como el reconocimiento también de imágenes, pero también es muy especial para reconocer sonidos, ¿sí? Esto se utiliza mucho, digamos, en el reconocimiento por ejemplo, de cantos de aves. Tenemos también en esta diapositiva un poquito más relacionado, digamos, para qué se utiliza cada subalgoritmo, ¿no? Está el árbol de regresión, que es de Machine Learning. Se utiliza mucho para estudiar, digamos, para mapear la distribución de especies. Digamos que el tamaño de las letras que vemos acá quiere decir la frecuencia. Sí, esta diapositiva está basada en una revisión de cómo se aplica la inteligencia artificial en ecología, y el tamaño de las letras pues quiere decir la frecuencia de los artículos científicos que nombran esa palabra, su utilización, ¿sí? Y también se utilizan mucho entonces con los modelos de mortalidad, ¿sí? De especies invasoras también.
Está el Random Forest, que es otro algoritmo que se utiliza mucho también para modelos de distribución de especies, pero sobre todo para análisis a nivel de ecosistema. Ya incluso puede modelar relaciones entre las diversas escalas ecológicas. Tenemos entonces también ya dentro del Deep Learning los algoritmos que son basados en redes naturales profundas, que son los más nuevos, digamos, y están las redes neuronales convolucionales. Estas redes son muy interesantes porque se están utilizando mucho para hacer proyecciones futuras del cambio de la cobertura de la Tierra, sobre todo para identificar dónde probablemente son las presiones humanas que se darán en el futuro. Ahorita más adelante les voy a mostrar un poquito acerca de este tema. También se utilizan mucho para, sobre todo, bueno, perdón, ahora sí sirvió esto. Pues sobre todo en sensores remotos, ¿no? Observación de la Tierra y para modelar cómo las especies invasoras pueden propagarse. Para entrar un poquito al tema de la relación con la conservación, pues simplemente pues es un tema gigante, entonces lo que hice fue dividir los temas pues según las 5 amenazas globales a la biodiversidad, ¿sí? Que son propuestas por el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica. Una es la sobreexplotación, la otra la pérdida de hábitat y degradación, otra las invasiones biológicas, el cambio climático y la contaminación. Y en este mapa nosotros vemos la acumulación de esas 5 amenazas en un mapa global, ¿sí? Entonces podemos ver, digamos, patrones espaciales de esas amenazas, ¿no? Tenemos, pues, fíjense, el trópico global, ¿no? La Amazonía supremamente presionada, ¿sí? Las selvas de Asia, ¿no? De Borneo, bosques húmedos tropicales supremamente biodiversos, y ni se diga los Andes del norte, sobre todo, ¿no? Sitios de alta diversidad, pero también con mucha densidad poblacional que los está presionando. Vamos a seguir aquí. Lo que les quería mostrar también con esta diapositiva es un trabajo muy interesante que estamos realizando acá en la facultad, que estamos empezando con el semillero de investigación en ecología del paisaje, y es una revisión, ¿sí? Es una revisión pequeña, que esperamos que sea cada vez más grande, sobre precisamente la relación de la inteligencia artificial, pero más aplicada a la ecología del paisaje. Sacamos un pedacito de esa revisión y lo enfocamos en conservación, y nos dieron unos datos, digamos, están en desarrollo, pero son muy interesantes porque acá se puede ver el crecimiento prácticamente exponencial en investigación relacionada con inteligencia artificial y conservación, ¿no? Vemos acá que a partir del 2017 pues hay un incremento impresionante en la investigación. El Machine Learning se queda un poquito rezagado, pero el Deep Learning es el que ahorita, digamos, lleva la parada en investigación y relación con la conservación. Y en este mapa de acá al lado, también, que me causó un poquito relacionado a la pregunta que hizo el joven aquí, que le hiciste esta mañana, aquí se puede ver cuáles son los países donde se hace más investigación científica en inteligencia artificial, ¿sí? Relacionado con la conservación de la biodiversidad. Pues tenemos Estados Unidos, ¿sí? Como raro, y China, ¿sí? Pero si vamos a nuestro sur global, llevémoslo hacia América del Sur, pues Brasil, digamos, es uno de los países que más hace investigación relacionada con conservación y sobre todo Machine Learning. Argentina algo, pero fíjense pues que Colombia está, digamos, hasta ahora empezando, ¿no? En la revisión que tenemos hasta ahora, más o menos hemos encontrado 3, 4 artículos, no más, frente a cientos de otros artículos que se hacen, por ejemplo, en Brasil. Ahí está aprendiendo. Sí. Máster. Bueno, gracias. Y para explicar un poco cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial, los ecólogos y los profesionales en conservación
digamos que dividimos toda esa complejidad de nuestro planeta vivo en diferentes escalas. Entonces, escalas a nivel de individuos, escalas a nivel de poblaciones, escalas a nivel de ecosistemas, paisajes y biosferas, que son las más amplias. Para cada una de esas escalas tenemos diferentes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, para la de individuos tenemos que se aplica mucho para la identificación de especies individuales, ¿no? Especies de plantas, identificación de animales en vida silvestre. También se utiliza mucho para identificación de animales en cautiverio. Esto es súper importante para saber cómo manejarlos y para saber cuál es su comportamiento para introducirlos otra vez a su vida natural, digamos. La detección de enfermedades es muy importante en eso, por ejemplo, para identificar si nuestros bosques, por ejemplo, están saludables o nuestros cultivos también, de hecho. A nivel de poblaciones se utiliza mucho también la clasificación, ¿no? Sobre todo para conteo de animales silvestres, ¿sí? El conteo, por ejemplo, de ganado esto es súper importante para los estudios, sobre todo que estén ligados a ganadería sostenible, por ejemplo. A nivel de ecosistemas, pues ya es mucho más complejo, ¿no? Se incluye ya la restauración, el manejo de recursos, la evaluación de la biodiversidad. Entonces, la inteligencia artificial es supremamente importante para analizar la diversidad de diferentes taxones, ¿no? Los cambios de paisaje y para dónde van esos cambios, el reconocimiento de patrones, etcétera. En términos de un poco relacionados con el conteo, la identificación y la clasificación, la inteligencia artificial, digamos que está muy relacionada, por ejemplo, para el mapeo de especies de plantas individuales, ¿no? Especies individuales donde pues antes nos tocaba hacer un esfuerzo grandísimo en campo para identificarlas. Acá simplemente, pues no simplemente, pero se toman imágenes satelitales de muy alta resolución, ¿sí? Y a partir de modelos basados en Machine Learning, se identifican las copas de los árboles, ¿sí? Y a partir de esa identificación de cada copita te dice qué especie es, ¿no? Como lo vemos acá en esta imagen, ¿no? También se utiliza mucho para la identificación de especies de fauna, ¿no? Entonces, ya a partir de Deep Learning, esto ya es un poquito más avanzado, identificamos pues las especies, ¿no? Entonces tenemos el lobo, el tigre, el jaguar, para venirnos un poquito más al trópico. Pero también podemos identificar las personas que cazan a esos animales, ¿no? Entonces, esto en términos, digamos, de control de cacería está también muy utilizado y es súper útil, ¿no? Entonces, de acuerdo al patrón, al patrón espacial, identifica las personas también en medios silvestres, ¿no? Y finalmente, esta es muy interesante también porque para animales de cautiverio también se está utilizando mucho. Es muy utilizada, por ejemplo, para animales, identificar características de animales que son muy parecidos, por ejemplo, los pandas, ¿sí? Entonces, claro, estos están en cautiverio en China, entonces pues son igualitos, entonces necesitan identificar cada uno de esos animales para saber cómo se está comportando. Y algo súper utilizado también con Deep Learning, ya es para identificar especies individuales de aves a partir del canto, ¿no? Entonces, estos sonogramas, pues lo que muestran son, digamos, ese comportamiento de la biofonía, ¿sí? A través del espacio, y pues ya por medio de los algoritmos identificas qué especie es. También entonces acá la inteligencia artificial es muy útil para la identificación de especies invasoras, un tema, digamos, bastante complicado, sobre todo en países tropicales. Digamos, algoritmos lo que hacen es identificar el patrón, ¿sí? Por fenología, por el estado de la planta en el momento de la toma de la imagen, identifica cuáles son las invasoras y cuál es el patrón espacial. Y también tiene la capacidad de predecir. Eso también es lo más importante, para dónde probablemente puede ir esa invasión. Pero no solo en plantas, también en animales silvestres. Esto son
Este es un estudio que hizo Silva Junior en el 2020. Aquí tenemos una especie de cerdo salvaje que es invasor, ¿no? El sus scrofa, ¿sí? Pero también tenemos acá los cerditos que son nativos, ¿sí? Pero estos cerdos grandotes de acá los están desplazando, están generando, digamos, comportamientos diferentes en estas poblaciones, pero son iguales y necesitamos, digamos, manejarlos, ¿no? Detectarlos, monitorearlos, también para que sirva en cierta forma para contener y mitigar esa propagación. Entonces, por medio de patrones espaciales también, pues se están identificando y separando, cosas que antes era muy difícil de hacer. Tenemos también entonces ya un nivel un poquito más amplio, a nivel de paisaje, a nivel de biosfera, en la capacidad de estas herramientas para mapear la cobertura de la Tierra. ¿Sí? Este es un ejemplo súper interesante de aplicación de inteligencia artificial, se llama Dynamic World y es un mapa, son mapas de cobertura de la Tierra que puedes hacer prácticamente, identificar prácticamente en tiempo real utilizando imágenes Sentinel de 10 metros de resolución espacial, o sea, imágenes bastante precisas, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos monitorear esos cambios a través del tiempo, todo esto también hecho con Deep Learning, ¿no? Esto ya son redes neuronales artificiales. También podemos predecir esos cambios, ¿no? Este es un trabajo súper interesante que utiliza datos históricos, entonces cómo era la cobertura antes para predecir o proyectar cómo es la cobertura en un futuro, pero también incluyendo datos de cambio climático. Sí, esto también se utiliza mucho, digamos, incluyendo otros parámetros como indicadores socioeconómicos, ciencia ciudadana, etcétera. Entonces, son métodos que son bastante flexibles. Y este es uno de los trabajos, digamos, un poquito ya más aterrizados a Colombia, donde podemos a través del tiempo mapear las presiones humanas sobre nuestros ecosistemas. Este es un trabajo que hemos realizado también con los colegas del Instituto Humboldt. Y lo interesante de esto es que Colombia es uno de los países que más cantidad de datos sobre sus presiones tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros pudimos mapear desde 1970, 90, 2000, 2010, 2015, 2018, y podemos hacer proyecciones a 2030, donde probablemente esas presiones se darán en un futuro. Y ya casi para terminar, tenemos una de las, digamos, de las oportunidades que nos ofrece esta herramienta y es la optimización de datos, ¿sí? Para identificar sitios prioritarios para la conservación. Entonces, estos métodos que más adelante Nicolás les va a explicar un poquito más de forma específica, ahora están utilizando inteligencia artificial más avanzada. Antes estaban basados en machine learning, ahorita ya están basados en redes naturales, neuronales, perdón, artificiales. Y esto también tiene mucha capacidad para incluir, por ejemplo, actividades económicas insostenibles dentro de los modelos, identificación digamos, de usos del suelo como la minería, la pesca, también el cambio climático, y logra modelar de una forma mucho más detallada. Esto es un modelo en Marsan, ¿no? Que utiliza un algoritmo anterior al de Captain, que son esos. Entonces, fíjense, digamos que muestra los sitios mucho más detallados. Y bueno, finalmente, en términos como para cerrar esta presentación y darle la palabra a mis compañeros, hay muchos desafíos en términos de conservación de la biodiversidad e inteligencia artificial. Uno, pues, es la disponibilidad y la calidad de los datos, ¿no? Nosotros necesitamos datos de calidad para modelar bien y obtener resultados mucho más robustos cada vez. Ese es uno de los desafíos grandes que tenemos. Otro es ese acceso a los datos. Necesitamos realmente que esos datos y esa información científica sea de forma realmente abierta. ¿Sí? Esto implica entonces superar barreras legales, esto implica superar barreras de colaboración entre colegas, barreras técnicas, barreras económicas, etcétera. También, pues, como lo veíamos esta mañana, pues las consideraciones éticas pues son
esenciales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el uso de los drones, ¿no? ¿Qué tan bueno, ¿no? es utilizar siempre estas herramientas, ¿no? La colaboración interdisciplinaria, obviamente nosotros, por ejemplo, en la facultad no somos desarrolladores, somos usuarios, ¿sí? Pero necesitamos entonces trabajar con ingenieros, ¿no? Con sociólogos, con informáticos para lograr, digamos, proyectos mucho más robustos en términos de conservación. También otro desafío importante es la falta de transparencia, superar esa falta, ¿no? En algunos casos, pues los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser muy difíciles de entender, ¿sí? Y esto, pues realmente no le llega a todos los niveles, digamos, de educación, ¿no? Y eso puede tomar dificultades, ¿no? En la toma de decisiones, pues que sean realmente informadas. Y también, pues por último, el desarrollo de capacidades sobre inteligencia artificial desde la educación. ¿Sí? Esta mañana hablábamos, digamos, de ese reto, ¿no? Que es el desarrollo de capacidades en los diferentes niveles educativos. La educación y la formación, digamos, deben ser parte integral de estos proyectos de conservación que incluyen la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Le damos paso al profesor José Nicolás Urbina Cardona, quien nos hablará con su presentación titulada De la distribución de las especies a la priorización de áreas de conservación para la biodiversidad. Sí. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, ahora pasando un poco después de la introducción que nos hizo Camilo, voy a profundizar un poquito más en el tema de distribución de especies y su uso como objetos de conservación para priorizar redes de áreas de conservación, para maximizar la eficiencia de las áreas protegidas en conservar la biodiversidad de una región. Entonces, como contexto, pues Colombia sabemos que es un país megadiverso, somos como 17 países megadiversos. En Colombia está más o menos el 10% de la biodiversidad del planeta y hasta ayer más o menos lo que nos dice el Sistema de Información en Biodiversidad es que tenemos más de 75.000 especies. Entonces quiero que guarden esa cifra para algo que les voy a contar ahorita como reto. Eso hace entonces que, como les decía, tengamos el tercer puesto a nivel mundial en número de especies y de ecosistemas. Es muy distinto un contexto si la charla fuera en Canadá, en Suecia. Aquí estamos en el tercer país con mayor cantidad de especies y de ecosistemas. Pero entonces, ¿cómo hacemos para definir la distribución de una especie? Tenemos una serie de punticos. Cada uno de esos puntos, imagínense que una persona experta estuvo en el campo, un biólogo, un ecólogo, un ingeniero forestal, que conoce la taxonomía de las especies, los métodos adecuados para muestrearlas, y entonces para cada puntico, pues la persona va a tomar los datos. En principio puede tomar algunos organismos como testigos o vouchers que terminan depositados en una colección biológica. Estas colecciones pues hacen parte dentro del Registro Nacional de Colecciones Biológicas de Colombia, y estas colecciones al final reportan al Sistema de Información en Biodiversidad, y este Sistema de Información en Biodiversidad termina reportando al Global Biodiversity Information Facility, que es el GBIF, ¿sí? Entonces, gracias al GBIF, pues tenemos datos como estos. Fíjense, los millones de datos que tenemos de distribución de especies a nivel mundial, más de 570 millones de datos. Entonces, el problema no necesariamente son datos en algunos casos. Para Colombia, podemos observar aquí claramente algunos sesgos geográficos que se dan en la Amazonía, en la Orinoquía. Y pues la pregunta del millón es, bueno, si no tengo expediciones biológicas allá, ¿cómo sé si la especie está allá? Porque si solamente me baso en localidades geográficas y vouchers en museos, me quedo corto y no tenemos a veces mucho tiempo
ni mucha financiación para ir hasta esos sitios. Entonces, a partir de ahí, la pregunta del millón es, ¿y cómo diablos modelo la distribución de una especie? ¿Sí? Antes se hacía como por juntando punticos y haciendo un polígono, como el que les muestro acá, de manera como de caricatura. Eso tiene muchísimos errores, porque ignora totalmente la biología de las especies, el clima donde se distribuyen, la altitud, la topografía, la orientación de la pendiente, entre otras variables. Entonces, ahí es donde justamente entran algoritmos de aprendizaje basado, pues, o el machine learning, en modelos de distribución de especies. Esto se basa en un concepto en ecología que se llama nicho ecológico. Bueno, hay muchas definiciones de nicho ecológico, que es como un hipervolumen, imagínense muchísimas variables iterando de diferentes formas a diferentes escalas espaciales que determinan la distribución de una especie. Casi siempre son las máximos. Pensemos nosotros como seres humanos, pues lo que nos determina es qué tanto frío está haciendo, qué tanto calor está haciendo, qué tanto llueve, qué tanto estamos en sequía. Y eso es lo mismo para muchas especies, animales y vegetales. Entonces, a partir de una nube de puntos, recuerden, cada puntico debería idealmente estar soportado por organismos en museos para que yo pueda ir, mirarlos, tocarlos, determinarlos, identificar errores de determinación taxonómica, pues comienzo a cruzar con diferentes capas topográficas, bioclimáticas, y se construye ese hipervolumen que les decía, donde están las condiciones adecuadas para que la especie sobreviva. Esta es la parte de lo que llamamos nicho ecológico, y por medio de esos algoritmos luego se puede reescalar al paisaje, y aquí tenemos el modelo de distribución geográfica potencial basada en variables bioclimáticas, ¿no? Es un modelo. Obviamente, en la medida en que yo a este modelo le meto localidades erróneas, pues si meto ruido, saco ruido y no veo la señal, no veo el patrón adecuado. Hicimos una revisión de literatura con algunos colegas hace poco, y hasta diciembre de 2018 habían publicados 5.533 artículos científicos a nivel mundial. Quiero que vean el número de publicaciones por año en este tema de modelos de nicho y modelos de distribución geográfica. Y lo que pusimos aquí en las flechitas son los software que van saliendo cada año en Python y en R, casi todos son de distribución libre. Y bueno, en color naranja son cuántos artículos tienen coautoría de alguna institución latinoamericana, ¿sí? Y lo mismo también en color naranja, el papel de los latinoamericanos en producir nuevo software no es mucho. En esta misma revisión, entonces, nos dimos cuenta de varios sesgos. Entonces, ahí tenemos un problema en conservación. Hay muchos más modelos de animales vertebrados, ¿sí? De aves, de mamíferos, de anfibios, muy pocos de insectos, muy pocos de escorpiones, de arañas, etcétera. Tenemos un sesgo también geográfico. Colombia, a diferencia de lo que nos mostraba Camilo anteriormente, Colombia es un país líder en el neotrópico en personas que saben o sabemos correr modelos de distribución geográfica basados en nichos bioclimáticos. Entonces, por aquí, perdón, un segundo, esta es la parte en la que Colombia pues, puede sacar pecho, digamos, seríamos como el cuarto país en Latinoamérica que más producimos literatura científica al respecto. Hay muchos expertos que saben del tema, y además mucho de eso se hace con trabajo de campo en Colombia. Entonces ahí tenemos un potencial muy fuerte. Eso hace que pues, tengamos ciertas preferencias por ciertos ecosistemas cuando modelamos, ¿sí? Selva húmeda tropical, pues esto es un sesgo brasilero totalmente. Aquí está nuestro sesgo hacia los Andes. Y algo que hicimos en este artículo fue ponernos a ver cada uno de los artículos en la sección de métodos, qué algoritmo estaban usando para modelar la distribución. Uno por uno, porque ahí no hay forma de hacer minería de textos, no era fácil. Y lo que quiero mostrarles aquí es que, claro, tenemos una parte como Random Forest, de la que ya nos habló Camilo, que son como bosques o selvas de árboles de regresión. Tenemos por aquí redes neuronales, etcétera. Pero lo que más se usa comúnmente es un software específico para esto que se llama Maxent, que se basa en el principio de máxima entropía, por eso se llama Maxent, y se usa pues, principalmente para modelar la distribución. Afortunadamente, después de que durante muchos años se usó Maxent, se liberó el algoritmo y se abrió la caja negra, y ya pues Maxent está en R, ya no está en Java como algo oculto, y se le pueden ver las entrañas y pues jugar un poco con el algoritmo. Usando este tipo de algoritmos, entonces vemos un estudio de caso acá para Colombia. Aquí tenemos el modelo, pues los punticos de distribución de una especie invasora, ¿sí? Una especie que llegó del nororiente de los Estados Unidos para cultivar
entre comillas, ancas de rana o producir ancas de rana. En un momento en los 80s que había pues crisis económica, en Brasil se trajo esa especie desde Boston, una especie gigantesca, mucho más grande que la mayoría de ranas de Colombia. La trajeron a Brasil, fue un éxito en economía, llegó acá a Colombia antes de que existiera el Ministerio de Medio Ambiente, en la época de Linderena, y, oh sorpresa, se volvió una especie invasora que al ser tan grande, come pájaros, come musarañas, come ratones, come serpientes, lo que le quepa en la boca al bicho. Entonces tengan en cuenta que la distribución que vemos aquí en gris es la distribución predicha potencial actual, y algo chévere de estos modelos es que se pueden predecir a futuro. Entonces, así como yo uso capas bioclimáticas, Chelsea Climate, WorldClim, VeraClimate, Microclimate, hay como 10 bases de datos con interpolaciones globales de clima, se pueden hacer bajo escenarios de cambio climático. Entonces vemos acá algo interesante, y es que esta especie invasora no está en la Amazonía ni en la Orinoquía, definitivamente no está, no hay punticos ahí. El modelo actual no predice su distribución, pero a futuro, fíjense que no importa si estamos hablando de 2050, 2080 o cualquier escenario de circulación global, la Amazonía y la Orinoquía comienza a aparecer como un sitio vulnerable a la invasión de esta especie. Entonces, para eso se puede usar. Es un ejemplo como un estudio de caso. ¿En qué más se ha usado esto? Desde la misma revisión que hicimos hace un tiempo, pues se usa mucho en epidemiología, ¿sí? Modelar enfermedades, ébola, o por ejemplo el Chagas, el chikungunya, la malaria, que está basado en transmisión de algunos insectos, para cambio climático, como ya lo vimos. Y en lo que voy a profundizar un poquito más adelante es en el tema de planificación para la conservación y cambios de uso y cobertura del suelo. Pero entonces, bueno, en Colombia hay muchas personas que ya saben, como les decía, hacer modelos de distribución. Se ha trabajado en una comunidad de práctica para que la idea es que no trabajemos solos, sino como gremio. Y actualmente en la plataforma Biomodelos ya somos más o menos 950, 990 personas expertas en distribución de especies y sobre todo en la taxonomía de estos organismos, ¿sí? Como que saben dónde por su experiencia en campo podría estar la especie para retroalimentar estos algoritmos de aprendizaje de máquina. Y estamos trabajando en 9.381 especies, ¿sí? Entonces, pues ustedes ven ahí los pantallazos, son diferentes grupos de trabajo. Trabajamos en ratos libres, porque somos todos profesores, personas de ONGs, de institutos, que en ratos libres dedicamos tiempo a esto, en pro de que esté el modelo de distribución para la sociedad, que se pueda descargar y que sea un modelo validado para toma de decisiones, estudios de impacto ambiental, invasiones biológicas, etc. Entonces, comencé la presentación hablando de 75.157 especies. Sí, sabemos que estamos trabajando en 9.381, entonces los, entre comillas, expertos estamos trabajando con el 12%. Pero vamos en pañales porque ese trabajo hay que validar las localidades y validar el modelo final. ¿Sí? No podemos dejar porque hay sobrepredicciones. Entonces, realmente validados hay 187. Tenemos 0.2 especies validadas que ya se pueden descargar y usar en la toma de decisiones. Entonces, imagínense el reto tan grande que tenemos. Luego hablaremos de eso en el debate. Bueno, no solo es cuestión de conservar especies, ¿sí? Hay otros objetos de conservación, ecosistemas, clarísimo, hay unos excelentes mapas de ecosistemas. Podemos pensar en servicios ecosistémicos, y así como les hablaba de Maxent para especies, pues tenemos Aries, Invest, SWAT, hay varios software para modelar servicios ecosistémicos. ¿A qué me refiero con servicios ecosistémicos? Como diferentes facetas que permiten el bienestar de las personas a partir de la naturaleza. Pensemos la retención de sedimentos que evita que se colmate una hidroeléctrica, o retención de suelo para evitar que haya una remoción en masa y pues que la erosión termine llevándose un pueblo, o regulación hídrica, ¿sí? No queremos que nos llegue demasiada agua y nos termine tumbando las casas, pero tampoco queremos que haya desabastecimiento y que no haya cultivos y haya muchos incendios. Todos estos son servicios ecosistémicos, ¿sí? Regulación de plagas, regulación de vectores de enfermedades emergentes, entre otros aspectos. Todo eso ya se puede hacer mapeo a partir de estas herramientas. Entonces, aquí les he hablado hasta ahora de qué conservar. En los últimos 5 minuticos les quiero hablar de otras preguntas relevantes hacia conservación de biodiversidad. La segunda pregunta del millón es, bueno, ¿y cuánto conservo? Y de esto, pues, todos los países que hacemos parte de la Convención de Diversidad Biológica, pues siempre se han dado como unos valores arbitrarios, ¿sí? 12%, 13%, 15%, 18% del territorio, y cada vez ponemos más áreas protegidas, pero terminamos proponiendo unos porcentajes que no tienen ninguna justificación biológica ni ecológica. El artículo más reciente que yo conozco propone incluso 30% de la conservación, pero es totalmente arbitrario.
Entonces, a raíz de este tipo de aspectos, surge un protocolo muy brutal, muy robusto, que se llama Planeación Sistemática para la Conservación. Surgió en el año 2000, que trata de abordar 4 preguntas. ¿Qué? Ya les he hablado un poquito. ¿Cuánto? Y ahorita voy a hablar de dónde y cómo. Entonces, pues, para este tipo de protocolos, lo que se hace es, a partir de una gran cantidad de modelos de distribución de especies, ecosistemas, servicios ecosistémicos, podemos meterle clima, mapas parlantes de comunidades locales para reconocer como su visión, especies no solamente amenazadas, sino especies importantes mágico-simbólicamente, o especies que se estén usando y de consumo para carne de monte y seguridad alimentaria, etcétera. Se pueden meter muchos sustitutos de biodiversidad dentro de este tipo de algoritmos, y tenemos algoritmos pues, que tratan de juntar miles y miles de mapas para tomar la decisión de, bueno, tengo un set de áreas protegidas, ¿dónde debería conservar adicional para mejorar esta representatividad de la biodiversidad en un territorio neotropical, mundial, etcétera? Entonces aquí les muestro, pues Marksan es el más famoso, ya Camilo les había hablado de él. Cosnet es otro que usa, por ejemplo, este usa el anillamiento simulado, este usa el tabú search o búsqueda tabú, etcétera. Y el más reciente es el que justo Camilo les estaba comentando, salió hace poquitas semanas y es el más chévere de todos. Pues yo creo que todos trataremos de aprender a manejarlo porque es muy nuevo, que se llama Captain. Entonces lo interesante de este es que ya no solamente usa las capas geográficas del modelo de distribución de las especies, sino que ahora le puedo meter abundancias y tratar de hacer las cosas un poquito más dinámicas en espacio y tiempo. Porque una cosa es que una especie esté en un sitio y otra cosa es que cada vez sea menos abundante hasta que no esté. Y esa información es más crucial. Entonces ahora este tipo de algoritmos permiten incluir esas dinámicas en el tiempo. Pensemos como una cadena de Markov o algo así, como de dinámicas a futuro. Ejemplos. Entonces esta es una priorización a nivel global. Solo quiero que vean por favor los pixelitos grises. Y no hay mucha superposición espacial. Según el criterio que yo use de biodiversidad o mi representativo de biodiversidad, las decisiones de conservación son distintas. Y ahí va a haber una cosa importante en la toma de decisiones. Lo importante de estos algoritmos es que evitan que la persona experta o la persona que quiera jugarle un poco al sistema, decir quiero que mi finca sea un área protegida para no pagar impuestos, que eso a veces pasa, o que una persona que adora su especie diga, se toca conservar este pedacito, se evita esa subjetividad y a partir de una gran cantidad de sustitutos o de especies, ecosistemas, servicios, el algoritmo diga dónde. Sí, eso es lo que busca un poco, que nos brinquemos la subjetividad o tratar de forzar algunos sitios como áreas protegidas. A nivel neotropical, esta es una tesis doctoral de aquí de la facultad, del doctorado en estudios ambientales y rurales. Jaime usó 8.563 especies, 663 ecosistemas y a partir de algunos rasgos de las especies, finalmente hicimos como unos agrupamientos funcionales de estas y quiero que vean la diferencia en la solución a nivel neotropical para el conjunto de 8.500 especies, los sitios importantes para conservación, los píxeles grises son áreas protegidas y para ecosistemas y cómo van cambiando. A raíz de esto, en este ejercicio iteramos cientos y miles de veces la priorización y detectamos áreas irreemplazables, áreas no negociables para compensación ambiental, áreas que no se deberían tocar y que sería prioritario y de manera urgente conservarlas. Todas estas cartografías ya están en Mendeley Data gratuitas y todos los rastros se consiguen. Otro ejercicio en política pública, aquí en Bogotá, en la política distrital de biodiversidad, dentro de sus lineamientos de conectividad ecológica se hizo un ejercicio similar con 79 especies y entonces aquí tenemos, pues por aquí está Bogotá, Chingaza, Sumapaz, Páramo de Guerrero, vemos algunas áreas prioritarias, pero lo interesante aquí es que se priorizó dentro de la política áreas futuras que son todas las púrpura. Para finalizar, entonces, hemos hablado, ya tenemos una muy buena capacidad instalada en modelos de distribución, hay algo de portafolios en conservación, algunas a nivel mundial, neotropical, colombiano. Aquí, por ejemplo, en Biotorero nos hablan de 3 que no conocía y que de hecho conocí para esta charla. Una se llama ELSA y ELSA es del PNUD, justamente ahorita nos están hablando del PNUD, donde tenemos unas áreas esenciales para el soporte de la vida, bajo un esquema parecido al que les conté antes. Tenemos otro que se llama Nature Map, y este Nature Map sigue justamente esas preguntas. Si ustedes se fijan, estas 4 preguntitas las saqué, ahora ya lo pueden ver de esta página web,
donde están todas las etapas de la planeación sistemática de la conservación. No solo priorizar, sino desde el trabajo con comunidades hasta implementación y mantenimiento y monitoreo, que es lo más importante. Entonces, esto está en la mesa, y el reto que nos queda ahora es entonces cómo integro esos portafolios. Muchos de estos modelos de distribución que les conté a ustedes de especies están a 1 kilómetro cuadrado. Si yo quiero implementarlo a una resolución, pues a una escala más local, necesito una resolución muy detallada que no me da 1 kilómetro cuadrado, y ahí tenemos un trabajo fuerte del downscaling. Oportunidades, y esa ya es la última, pues hay algo que se llama el catastro multipropósito y que tiende dentro del sistema de administración del territorio, que es el SAT, de involucrar los portafolios de conservación que les estaba comentando. Entonces, al final de este año y para el próximo, muchos de estos portafolios de conservación van a estar acá. Entonces, la última pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo hago yo entonces si alguien en un municipio quiere usar toda esa cantidad de portafolios con ese grado de complejidad y tomar una decisión? Porque pues una cosa es que yo suelte el paper y el raster, y otra cosa es que la gente lo pueda usar. Ahí tenemos una interfaz clave para poder tener esa interfaz academia, ONGs, institutos, gobierno y tomador de decisiones local. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Invitamos entonces a la doctora María Cristina Arenas con su presentación potencial de la inteligencia artificial en la gestión integral del recurso hídrico. No, pues lo voy a intentar como primero a ver cómo. Bueno. Ok, gracias. Bueno, lo voy a intentar con esto, a ver cómo nos va. Ok, muy buenas tardes para todos y todas. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablarles un poco del potencial de la inteligencia artificial en la gestión integral de los recursos hídricos. Pero antes de iniciar la charla, quiero hablarles un poco de agua y de su importancia. Sí, mejor, no se escucha tanto. Ah, ok. Bueno. El agua, pues tiene un aspecto, un papel muy relevante en el desarrollo de nuestra cotidianidad, no solamente porque gracias a ella funcionan y se mantienen los ecosistemas, sino porque también nosotros desarrollamos actividades agrícolas, urbanas e industriales, y pues gestionar eficientemente el agua nos permite garantizar que todos los que la necesitamos podamos acceder a ella y claramente podamos satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, este ciclo, este movimiento del agua en la superficie de la Tierra, pues tiene unas variaciones, unos cambios en las escalas temporales, pero también en las escalas espaciales. Porque no es lo mismo decir abril que diciembre, hidrológicamente hablando para nosotros, pero tampoco es lo mismo decir Bogotá que San Andrés. Entonces, entender estas variaciones espaciales pues, nos permite reconocer los cambios en las dinámicas que terminan afectando a nuestras comunidades. Pero entender este proceso tiene 3 preguntas claves. ¿Cuánta agua tenemos? ¿En dónde la tenemos? ¿Y en qué momento la tendremos? Y responder estas 3 preguntas, aunque parezca muy sencillo, no lo es, porque para ello necesitamos una cantidad de variables que nos den información que nos permitan responderlas. Por ejemplo, necesitamos información de precipitación, temperatura, caudal, humedad, presión, brillo solar, intensidad, coberturas, uso de suelo, textura, y dependiendo del nivel de interacción del que queramos hablar, es decir, de agua superficial o de agua subterránea, podríamos estar incluyendo conductividades eléctricas, direcciones de flujo, niveles piezométricos, entre otros. Y entonces la pregunta es, ¿dónde entra en la gestión de los recursos hídricos la inteligencia artificial? Pues bueno, resulta que para conseguir estos datos, esta información de las variables que les acabo de mencionar, de manera oportuna y precisa, pues requerimos trabajo, dinero, y aquí es donde entra en juego un poco
los robots, las máquinas y todos los softwares impulsados por inteligencia artificial. En los últimos años, el tema de gestión de recursos en territorio basados en inteligencia artificial pues ha tenido un muy gran avance porque nos hemos dado cuenta de la importancia que estos sistemas tienen para predecir o representar los sistemas complejos de ese ciclo hidrológico que tenemos afuera. Y eso es entonces lo que les voy a mostrar el día de hoy. Antes de iniciar, quiero contarles que para esta presentación yo quise literalmente ahorrarme el trabajo de hacerla. Y empecé preguntándole a una de estas herramientas si me ayudaba a identificar cuáles eran los potenciales de la inteligencia artificial en gestión de recursos hídricos. Y bueno, efectivamente me dio unos lineamientos claves bastante importantes, pero luego fui un poco más ambiciosa y le dije, de verdad, quiero ahorrarme el tiempo de pensar en la presentación. ¿Podrías hacer una presentación para mí? Y bueno, a esto ya me dijo como no es posible para mí crear una presentación en ese formato específico. Entonces esto lo traigo como ejemplo porque al final quiero mostrarles algo de las limitaciones, de los retos y de las oportunidades que tenemos usando este tipo de herramientas. Muy bien, ahora sí, voy a hablar de 3 áreas importantes del potencial de la inteligencia artificial sin querer limitar los ejemplos que les estoy mostrando como al único uso que le podríamos dar dentro de la gestión de los recursos hídricos, sino que es una forma de traer ejemplos globales al contexto nacional, que identifiquemos a través de nuestras necesidades en territorio cómo podemos aprovechar oportunidades. Voy a hablar específicamente de predicción hidrológica, cómo podemos generar datos, cómo podemos mejorar la calidad de ellos, cómo mejorar sistemas hídricos y nexos de energía, agua y alimentos, y cómo cuantificar y reducir incertidumbres. Lo primero que les voy a contar en el ítem, llevo una guía de colores para que se puedan guiar con los 3 aspectos que mencioné ahora. Voy a hablarles un poco entonces de este pronóstico hidrológico. Lo primero que les muestro en pantalla es que en Colombia estimar este tipo de variables, por ejemplo, precipitación, no es algo tan sencillo, porque geográficamente tenemos algunas limitaciones para instalar sistemas de monitoreo en campo. Y estas limitaciones pueden presentarse por la geografía, por la complejidad de la geografía de nuestro país o por las limitaciones sociales o culturales que se presentan en el territorio. Y esto hace que tengamos algo como lo que estamos viendo en pantalla, unos lugares muy monitoreados y otros lugares poco monitoreados. Tener esta diferencia en la distribución de los sistemas de monitoreo hace que no sea tan fácil consolidar estas líneas continuas de información hidrológica en este caso. Pero el problema no solo está en donde no tenemos información, también está donde tenemos información. Por ejemplo, en la parte central de nuestro país tenemos mucha información, pero si ustedes se dan cuenta tenemos 2 tipos de puntos en el mapa. Los puntos azules indican los sistemas de monitoreo convencionales, es decir, los que se registran a mano y se reportan a las centrales de información ambiental, y los puntos rojos, que son los puntos de monitoreo automático. Hay una diferencia entre la cantidad de información automática y convencional que tenemos. Esto también genera una limitante porque estas estaciones convencionales pueden no generar datos continuos. Y entonces temporalmente tengo espacios donde las estaciones están en mantenimiento, simplemente no se registró la información y no puedo de forma fácil generar estas líneas continuas. Para esto, por ejemplo, estos autores diseñaron, identificaron un potencial de la inteligencia artificial. Hicieron algo parecido a lo que hacemos nosotros. Identificaron en campo, en terreno, las estaciones, los puntos donde están ubicadas las estaciones, en este caso, pues, pluviométricas, y identificaron con los espacios rojos donde falta la información de precipitación. Y utilizando métodos de inteligencia artificial, redes neuronales o regresiones lineales múltiples, intentaron llegar a completar esta información faltante. No es que nosotros no hagamos esto, solo que lo hacemos de una manera distinta, y la idea de estos sistemas es que intente reproducir con mayor exactitud, con mayor precisión, los datos de ese sistema real que está allá afuera.
Pero, ¿y si el problema no fuera el dato? Es decir, tenemos datos completos. Imagínense que tenemos unos sistemas de monitoreo totalmente automatizados y tenemos todos los datos que necesitamos. Ahora el problema está en esa predicción, en esa exactitud. Tenemos un ejemplo en la cuenca Magdalena-Cauca. Miren lo que pasa en la cuenca alta, en estos 2 puntos de monitoreo sobre el río Magdalena. Miren que las líneas negras que están viendo en pantalla son las líneas de los datos observados, es decir, los que estamos registrando en tiempo real. Y las líneas rojas corresponden a los sistemas de predicción, es decir, cómo representamos a través de estas herramientas ese sistema real. En las partes altas, el sistema no representa de manera adecuada. Pero miren lo que pasa cuando vamos acercándonos a la parte baja de la cuenca. La cosa empieza a mejorar un poco. En Grecia, no mentiras, esto es en Colorado, en Texas, alguien también identificó estos problemas. Es decir, que la representación de este sistema que estamos entrenando no se acerca a la realidad. Y empezaron a comparar diferentes métodos de inteligencia artificial para justamente intentar corregir esos acercamientos a ese sistema real. Pero la idea de que podamos representar datos históricos nos permite generar con mayor certeza datos futuros. Y estas decisiones, como los escenarios que les mostraban mis compañeros, son lo que nos permiten anticiparnos, por ejemplo, a los desastres naturales. Nos permiten tener opciones y planes para mitigar los impactos que se generen. Pero ¿y si esa no fuera la situación? Imagínense que ahora solo quisiera tipificar el clima porque quiero mejorar u optimizar los sistemas de agricultura en una región determinada. Quiero saber exactamente cuándo debo sembrar para poder aprovechar el recurso hídrico a mi favor. Muy bien, para eso también hay potencial de la inteligencia artificial. Esos autores identificaron unas variables específicas que en Taipei responden al comportamiento del clima. Estas variables hidroclimatológicas las ponderaron, ellos les colocaron unos pesos a cada una de esas variables dependiendo de lo que su concepto experto les llevó a creer que era la variable más importante en este comportamiento, e identificaron 9 tipos de clima. Con esos 9 tipos de clima, ellos pudieron establecer en una escala temporal cuál era la participación de cada uno de estos tipos de clima durante cada uno de los 5 años en los que realizaron el estudio. Pero, ¿y si el tema no es la distribución temporal? Es decir, yo sé qué pasa en abril y qué pasa en diciembre, pero lo que quiero saber es lo que pasa en la distribución espacial con esa información. Pues ahí fue donde ellos usaron inteligencia artificial. Hicieron un mapa topológico y esto les permitió llevar la distribución de cada uno de estos 9 tipos de clima al espacio, agruparlos y consolidar 4 grandes bloques, gracias, de clima, y luego volverlos a llevar a una escala temporal, y lograron identificar en cada uno de los meses cuántos días tenían presencia de cada uno de los 9 tipos de clima, y además temporalmente pudieron identificar en dónde estaban ubicados espacialmente con estas clasificaciones. Y por último, les voy a presentar uno no menos importante, pero del cual mis compañeros Camilo y Nicolás ya hablaron, que es la inteligencia artificial geoespacial. En este caso quiero hacer énfasis en que es la unión de 2 herramientas con un alto potencial. Sistemas de información geográfica e inteligencia artificial, y en gestión integral de recursos hídricos específicamente, la usamos para clasificación de coberturas o para identificación de cuerpos de agua. Y esto lo que nos permite es generar escenarios futuros. ¿Qué pasa si mi ecosistema se transforma de esta manera? ¿Qué pasa si cambio las coberturas de los suelos? ¿Qué pasa si amplío mi frontera agrícola? Y aquí es donde yo puedo tomar decisiones basadas en escenarios. Antes de irme, quiero dejarles unos aspectos a tener en cuenta sobre lo que les he mostrado hoy. El primero es sobre la calidad y la disponibilidad de la información. Muchas veces el tema no es el volumen. Realmente a veces el tema, sobre todo en inteligencia artificial, es la calidad.
A veces es más relevante tener un año de muy buenos datos que 28 años de datos muy malos, porque si usted le mete malos datos al modelo, malas salidas va a tener. Eso no lo arregla la inteligencia artificial. Y la otra es la relación entre disponibilidad y requerimiento de la información. Una cosa es la cantidad de información que yo quiero tener para acercarme de manera más precisa a ese sistema real, y otra cosa es la información que realmente puedo obtener para lograr ese acercamiento. Luego está el tema del contexto. Hay diferencias específicas entre las escalas espaciales, como lo acabó de mencionar Nicolás. Los modelos de inteligencia artificial son muy buenos generalizando, pero en países como Colombia hay dinámicas regionales y locales que son muy importantes y que alteran o cambian estas dinámicas globales. Y esto hay que tenerlo muy claro porque para nosotros ese contexto específico es bien importante. Luego está la experiencia y la capacidad de interpretar. Es cierto que muchas de las personas que estamos acá podemos ser usuarios de inteligencia artificial, pero necesitamos capacitarnos, no solamente en el tema informático, sino también en los componentes ambientales o los componentes de la experticia específica que cada uno de nosotros quiere desarrollar. El siguiente es la evolución de las condiciones climáticas. El clima es algo que cambia en periodos de tiempo muy cortos. Y son tan cortos que muchas veces estos modelos no los pueden representar o no los pueden identificar con esa misma temporalidad. Entonces, este es un llamado a tener en cuenta esas variaciones para que a partir de estas capacidades de interpretar realmente nos acerquemos más al sistema real. Y finalmente, lo que hablaron en la primera etapa de este panel, de este foro, la ética y el uso de la privacidad de los datos. Espero que con esta charla se motiven un poco más a aprender sobre inteligencia artificial y gestión de los recursos hídricos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Cristina. Queremos invitar entonces al doctor Sebastián Restrepo Calle, quien hará su presentación acerca del potencial de la inteligencia artificial en la gestión del cambio ecológico y social de Colombia. Sí. Bueno, buenas tardes. Estoy muy emocionado de poder estar aquí y presentarles algunas reflexiones respecto al potencial que tiene la inteligencia artificial en procesos de transformación social y ecológica para Colombia. No es solo una oportunidad bonita de hablar de un tema muy promisorio, sino también de pensar que las ideas que quiero compartirles pueden incidir en nuestra propia reflexión respecto al lugar que tiene la inteligencia artificial en la sociedad colombiana, pero también en las agendas públicas de desarrollo y construcción de conocimiento lideradas por el Ministerio, y por eso quiero agradecer este espacio. Hablamos de inteligencia artificial y tenemos, pues, no necesariamente que dejarnos seducir por el potencial tan grande que tienen para construir un nuevo y mejor conocimiento sobre fenómenos sociales y ecológicos, sino también situarnos en un contexto histórico de transformaciones que es crítico. Durante los últimos 50 años, el planeta ha cambiado más que nunca en su historia, y eso nos pone en una situación que no es necesariamente cómoda. Cerca de 6 de los 8 límites planetarios que definen el lugar seguro que como sociedad tenemos en el planeta ya han sido transgredidos de manera muy clara, y esa realidad tampoco es ajena a lo que ocurre en Colombia. Si ustedes ven el mapa que les estoy presentando ahí, Colombia es un país dentro del contexto regional donde más límites hemos transgredido, y esto tiene que ver con, digamos, tener digamos, una perspectiva crítica respecto a la cantidad de fósforo y nitrógeno que tenemos en el entorno, la forma en la que estamos usando el agua subterránea, la manera en la que están desapareciendo especies, la forma en la que estamos emitiendo contaminantes. Todas estas situaciones no solo afectan la biosfera y la realidad del país, sino que además producen unas fuertes inequidades en la sociedad que garantizan que hay conflicto y que obviamente pues vamos a tener unas brechas muy grandes entre distintos sectores de la sociedad. Es ahí donde la inteligencia artificial hoy en día juega un papel determinante.
no solo construyendo mejor conocimiento, sino un mejor conocimiento aplicable a lidiar con esta realidad que estamos viviendo. Y ese es ahí el contexto que quiero enfatizar en esta diapositiva, donde evidentemente hay unas agendas de desarrollo regional y económico que están básicamente presionando los ecosistemas y afectando la manera en la que la gente vive de esos ecosistemas, y nosotros como tomadores de decisiones, y hablo nosotros porque al final todos lo somos, nosotros produciendo conocimiento para informar esas decisiones que se toman, pero las entidades públicas y demás, pues tenemos un conocimiento limitado respecto a cómo están funcionando en el tiempo los ecosistemas, y por lo tanto estamos tomando decisiones que no necesariamente están ayudando a mantener los atributos de los cuales depende nuestro bienestar. Por el contrario, y en algunos casos, lo que estamos haciendo es tomando decisiones que están impulsando cambios rápidos en los ecosistemas, que están afectando el potencial futuro que tenemos de vivir en un espacio seguro y de una manera pues, donde haya una perspectiva de justicia mayor. El cuento que queremos ayudar, pero al contrario no estamos ayudando, es muy común en las políticas públicas que tienen que ver con manejo y conservación de la biodiversidad. No importa qué tan buen conocimiento podamos llegar a tener. Entonces, lo que hace falta es un conocimiento distinto. Y ahí la inteligencia artificial, y es eso lo que quiero presentarles, juega un papel determinante revirtiendo esto que llamamos patologías del manejo de recursos naturales, y es que cuando hay unos síntomas muy claros de degradación, lo que hacemos es actuar, ¿cierto? Tratando de resolver esos problemas sin entender las causalidades que subyacen a esas expresiones concretas, como la salinización de las áreas del agua en los ecosistemas marino-costeros, no sé, el aumento en la erosión, la pérdida de los manglares, la pérdida de los bosques, etc. Entramos a tomar decisiones sencillas en problemas complejos y pues obviamente lo que estamos es generando mayores afectaciones que luego no vamos a poder revertir fácilmente. Y eso es lo que llamamos nosotros los síndromes del manejo, que es un ejemplo muy claro de estos famosos arreglos que fallan, ¿cierto? Eso es todo un tema de manejo en recursos naturales que amerita un conocimiento diferente, donde la inteligencia artificial puede jugar un papel importantísimo. Quiero llamar la atención en particular sobre algunos de los fenómenos que son más claros en esta perspectiva de entender cómo cambian los ecosistemas y la sociedad en el tiempo. Y me sitúo en un campo muy específico que se llama el cambio de regímenes socioecológicos, es decir, la manera como cambian los sistemas a través del tiempo bajo diferentes condiciones o fuentes de presión. Y lo que vemos es que son cambios que ocurren muchas veces de manera súbita, que son muy difíciles de anticipar y que además, una vez ocurren, es muy difícil de poder predecir cuál es el estado que va a tener ese sistema después en el tiempo. Estos cambios de régimen ocurren en sistemas políticos, en sistemas económicos, por ejemplo, cuando se caen las bolsas y la gente no sabe qué pasó con las divisas y entonces hay una incertidumbre enorme, o cuando cambia un régimen político, pero también pasan los ecosistemas. Hay procesos de transformación y degradación que todo el tiempo están ocurriendo, pero que solo en un momento determinado se pueden observar, y es en ese momento cuando el ecosistema que conocíamos ya no está más y pasamos de una selva maravillosa a un área dominada por potreros, o pasamos de un ecosistema que digamos era un bosque seco espectacular a un área completamente desertificada y con unos problemas de erosión gigantescos. Ahí es donde nosotros necesitamos distintos datos para poder anticipar y generar alertas y señales tempranas sobre los cambios que puede tener esos ecosistemas y pues tomar mejores decisiones que no amplifiquen los problemas que ya tenemos. En el caso completo en ecología y en manejo de recursos naturales, esto se ha trabajado a través de unos modelos de autocorrelación, donde básicamente lo que hacemos es tratar de entender y de poner en función variables o parámetros que describen los ecosistemas a través del tiempo y tratar de ver, dependiendo de cómo se distribuyan los datos, si estamos ante una potencial alerta de cambio de régimen o si el sistema está en un estado estable de equilibrio. Lo que ustedes pueden ver en este caso es cuando los sistemas que presentan estas características en esos modelos autorregresivos de sus datos o de variables que describen su estado, tienen una distribución como muy organizada, donde el sistema
se ve que está estable, pero cuando los datos empiezan a presentar patrones como estos, lo que podemos es estar ante un inminente cambio de régimen que va a tener unas consecuencias muy grandes para las especies que viven ahí, para el funcionamiento del ecosistema, pero también para la gente que directamente depende de ellos. Lo que ustedes pueden ver en esa figura es justamente un cambio rápido de régimen entre un ecosistema de corales que empieza a morir por enfermedades, acidificación del océano, y después, en un periodo muy corto de tiempo, en un periodo de 6-7 meses, tenemos no un arrecife de coral, sino un antiguo arrecife de coral ahora dominado por algas, donde no va a haber una diversidad de peces como la que había y donde la gente que dependía de la pesca pues ya va a estar en otra situación, una menos interesante. ¿Cuál es el problema con este tipo de modelos analíticos? Y es que necesitan datos de mucha precisión y con buena resolución en el tiempo. Y no son fáciles de encontrar esos datos en los sistemas de información que nosotros tenemos. Como lo vamos a ver ahorita, la inteligencia artificial podría ayudarnos a ajustar esos datos, a crear datos, a rellenar vacíos, a homogenizar tendencias, a hacer predicciones que podrían ayudarnos a tener cosas tan maravillosas como estos estudios recientemente publicados, en los que básicamente lo que hacen es tratar de analizar esa variación en los modelos autocorrelativos respecto a productividad primaria de los bosques para darnos cuenta que, por ejemplo, en el contexto de los bosques tropicales, la situación es realmente crítica, ¿sí? Y aunque tengamos áreas conservadas y estemos creciendo el porcentaje de áreas protegidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el país, pues básicamente estamos teniendo bosques que están perdiendo la capacidad de regular agua en el tiempo, que están siendo directamente afectados por variables climáticas que afectan esa capacidad de asumir esos disturbios y que obviamente nos ponen en una condición pues sumamente crítica en términos de todos los bienes y servicios que se asocian a esos ecosistemas. Bien. Este tipo de investigaciones no se hacen fácil, pero serían un insumo muy potente para poder tomar mejores decisiones sobre el uso de la tierra en el país. Y ahí es donde es necesario tener otra información. Veamos entonces cuáles son esos retos. El primero tiene que ver con plantear o poder establecer relaciones entre diferentes series temporales asociadas a esos fenómenos socioecológicos de interés. Yo les pongo aquí algunos ejemplos. Es el caso de la pesca en algunas regiones del país. ¿Qué pasa con las condiciones del agua? ¿Qué pasa con la temperatura del agua? ¿Qué pasa con la salinización del agua? ¿Qué pasa con la abundancia y distribución de las diferentes especies que han sido utilizadas por la gente a través del tiempo? ¿Qué pasa con la capacidad de captura que tienen las diferentes artes de pesca? ¿Qué pasa con las necesidades económicas o las necesidades básicas insatisfechas de los diferentes hogares que viven de la pesca? Todos estos son datos que podríamos poner juntos en este tipo de modelos autorregresivos para identificar potenciales cambios de régimen, pero que en efecto no lo hacemos. ¿O qué pasa con los modelos de intensificación agrícola que están asociados a los usos de la tierra y que podrían derivar en cambios muy fuertes en la estructura de los suelos, en las condiciones de los suelos, y llevarnos de tener, no sé, áreas súper fértiles y con un potencial muy grande de desarrollo económico alrededor de la agricultura a ser áreas completamente empobrecidas donde va a ser muy costoso poder desarrollar la agricultura o la ganadería y la gente va a tener que emigrar en un contexto de fuertes cambios en el clima? Podríamos usar datos de diferentes tipos para tratar de identificar esos cambios o tener señales de alerta de esos cambios de régimen. ¿O qué pasa con la deforestación en Piedemonte Amazónico, por ejemplo? ¿O qué pasa con la conservación de la biodiversidad? ¿Sí? ¿Cuáles son esos efectos que los modelos de conservación de biodiversidad por los que estamos optando pueden estar teniendo en la economía de las familias, en dinámicas de desplazamiento forzado, en otra cantidad de aspectos? Entonces, ese es un primer reto. El otro tiene que ver con desarrollar aproximaciones efectivas para poder modelar esos comportamientos en el tiempo y poder utilizar esas series. Y la otra, pues la enorme dificultad que ya describía Cristina en la presentación anterior de poder lidiar con series de datos que son discontinuos. Colombia es un país bastante particular, no solo muy diverso en términos biológicos, culturales y geográficos, sino también muy diverso en términos institucionales. Y en Colombia, por fortuna, digo yo, contamos con un sistema de información ambiental que provee una cantidad de datos que están pensados de formas distintas
pero que podrían, digamos, articularse a través de algoritmos de optimización, por ejemplo, de inteligencia artificial para poder responder preguntas sobre fenómenos complejos como los que acabamos de ver en contextos de cambios rápidos y drásticos, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? ¿Qué pasaría si siguiéramos apostándole al modelo de industrialización de la producción agropecuaria tipo cerrado brasilero en la Orinoquia colombiana? ¿Qué pasaría con la capacidad de estos ecosistemas de secuestrar carbono? ¿Qué pasaría con la regulación de ciclos biogeoquímicos? ¿Qué pasaría con la distribución de especies que son importantes en los medios de subsistencia de comunidades locales vulnerables? ¿Qué pasaría si mucha de esta información más la información del DAN, el catastro multipropósito, podrían ser súper útiles tratando de hacer ejercicios, en primer lugar, indicativos sobre cuáles serían esas alertas tempranas? Y yo siento que aquí hay una pauta importantísima para la agenda pública de investigación sobre biodiversidad que quiera tener en cuenta estos temas de inteligencia artificial. Estas posibilidades de la inteligencia artificial, pues quiero destacar algunas que son transversales a muchos de los temas que hemos conversado. Y para eso utilizo un diagrama muy viejito de los famosísimos sistemas expertos, que es como el punto de partida, digamos, de muchos de estos trabajos en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial, como los mostró Camilo o Nicolás, desde el Machine Learning hasta el Deep Learning, pero que al final tienen que ver con contar con fuentes de datos que nos permitan desarrollar algoritmos y que nos ayuden a responder preguntas que necesitamos. Y esto no es una cosa nueva, ¿cierto? Los colegas ingenieros tienen muchísima experiencia trabajando sobre sistemas expertos y pues creo que ahí hay un potencial enorme. Entonces voy a listarlos. Primero, un potencial enorme de la inteligencia artificial ayudándonos a desarrollar mecanismos para gestionar de manera más efectiva y eficiente datos, articular, clasificar datos, hacer ajustes, crear datos que nos puedan ayudar a tener mayor precisión. Detectar patrones de cambio que sean útiles en estos propósitos de alertas tempranas, como por ejemplo los cambios de régimen socioecológicos de los que ya hablé, que nos ayuden también a predecir patrones y a definir trayectorias hipotéticas de los sistemas que tenemos bajo diferentes escenarios, por ejemplo, de desarrollo social y económico, que nos permitan también desarrollar pruebas de los escenarios bajo diferentes modelos de gobernanza ambiental. ¿Qué pasaría con un sistema de ciertas características si me la juego por un modelo de comando y control versus un modelo, por ejemplo, descentralizado? Eso sería muy interesante. Y, por supuesto, todas las nuevas opciones que hay respecto al monitoreo de la biodiversidad, como por ejemplo el ETNA, monitoreos de biodiversidad basados en ADN mitocondrial, súper efectivos, súper eficientes, que pueden ser incluso insumos para nuevos modelos de gobernanza que tienen una fuerte base de mercado, como los créditos de biodiversidad, que podrían ayudar a identificar áreas prioritarias para hacer conservación y a juntar o a trabajar en alianzas importantes. Aquí hay algunos de los escenarios que previamente el Instituto Humboldt definió sobre las famosas transiciones socioecológicas que Colombia necesitaría para poder movernos en una perspectiva como de mejor gestión del ambiente. Y básicamente en cada una de ellas podría haber un enorme potencial de desarrollo y utilización de la inteligencia artificial y de estos enfoques de regímenes de cambio socioecológico. Pero esto no está exento de riesgos y aunque algo ya se habló en un país que ustedes lo pueden ver al final del eje X de esta figura, pues hay una inversión muy bajita o apenas creciente sobre temas de inteligencia artificial y principalmente en temas agrícolas, pues hay unos riesgos que son muy grandes, como por ejemplo los que señalan estos autores, que son de dos tipos, que son claves tener en cuenta. Primero, los famosos sesgos de los algoritmos que ya existen y de cómo se definen esos algoritmos sobre el contexto de los datos y de la realidad de cada una de estas situaciones. Podemos estar utilizando algoritmos que funcionan muy bien para algunas áreas, pero que en la práctica, pues en la diversidad de este país pueden no ser funcionales y pueden estar incluso ayudándonos a ampliar estas patologías de manejo de recursos naturales de las que ya hablamos, ¿no? Y pues por el otro lado pueden estarnos llevando a tomar decisiones que aumenten esas condiciones de desigualdad, de inequidad y de concentración de beneficios y también de impactos dentro de una sociedad pues que no es, digamos que tiene sus características. Estas eran las ideas que yo quería compartirles, espero sean de su utilidad en este debate.
Muchas gracias, profesor Sebastián. Quisiera iniciar este set de preguntas mencionando pues lo que iniciamos hablando. La inteligencia artificial ofrece todo un conjunto de herramientas para poder atender diversos problemas con esos diferentes algoritmos, deep learning, machine learning, los software que se pudieran utilizar. Y somos diversos actores los que estamos involucrados en el uso de estas herramientas. Ya lo mencionaban los profesores, no se trata únicamente de saber programar, se trata de poder utilizar apropiadamente las herramientas, de darle sentido al uso de las herramientas, de poder dar respuesta a una pregunta. Y esos diversos actores no solo es gobierno, ¿no? Es el sector productivo también. Somos nosotros, la academia en general, y también la ciudadanía. Es así como quisiera abrir este set de preguntas con una bien interesante, ampliando un poquito esos retos y oportunidades que cada profesor mencionaba. Y la pregunta, me gustaría que cada uno desde su experticia pudiera ayudarnos a resolverla. Esta pregunta es, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que enfrenta la implementación de la inteligencia artificial en proyectos de conservación de la biodiversidad? ¿Y cómo podemos superarlos para maximizar su impacto positivo? No sé si, profe Camilo, para volver a escuchar tu voz, quisieras iniciar. Bueno, Isabel, gracias. Pues yo creo dos cosas principalmente que igual estuvimos hablando mucho ahorita que vimos en las presentaciones. Uno es la optimización, ¿sí?, de recursos, sobre todo pues en un país donde hay recursos limitados para la conservación. Creo que la inteligencia artificial es súper clave para identificar sitios estratégicos, sitios que son más eficientes para no sé, promover procesos ecológicos en diferentes niveles como los que vimos en las presentaciones. El tema de la restauración ecológica, creo que hay que profundizar más en eso. Es una oportunidad grandísima que la inteligencia artificial tiene en eso, identificar cuáles son los sitios estratégicos, ¿sí?, eficientes. Por lo general los proyectos de restauración siempre se miden en cantidad de hectáreas restauradas, mientras que tú con inteligencia artificial puedes identificar esos sitios estratégicos donde no tienes que gastar tanta plata, pero son muy eficientes para devolver procesos ecológicos, ¿sí? Entonces creo que eso es una de las cosas. Otra, pensaría yo que la detección, digamos, de anomalías en los datos es clave, un poco lo que mostraba Sebastián. Digamos, desde mi área de estudio, pues poder detectar anomalías en los datos quiere decir identificar que está pasando algo sobre el paisaje, que el paisaje está cambiando. Sí, por ejemplo, ahorita el Deep Learning se está utilizando mucho para identificar minería ilegal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, tú tienes los datos muy normales, pero hay picos de anomalías, y utilizar esos datos creo que es súper clave, y la inteligencia artificial pues es esencial para eso. Pues no me extiendo más. Profe, sí, por favor. Bueno, yo voy a mencionar un reto y una oportunidad. De manera utópica y romántica, yo voy a volver a mencionar que creo que el principal reto debe estar en el tema de la información, pero no de la cantidad, sino de la calidad. ¿Por qué? Porque finalmente, sin datos en muchas de las regiones, como se los mencioné, hemos trabajado y gestionamos recursos en el territorio y nos organizamos y planificamos y funciona la economía y el sector agrícola. Entonces el tema es como salir un poco del concepto del volumen, ¿sí?, de tener muchos datos malos, a pasar a tener poquitos, pero muy buenos, de muy buena calidad, que realmente nos den información muy precisa. Eso como reto. Y como oportunidad, yo creo que hay dos. La primera es construir colectivamente. Esta es una oportunidad para que unamos esfuerzos. Como lo mencionó Isabel al inicio, creo que todos somos partícipes y es una oportunidad para construir de manera colectiva, multidisciplinariamente. Y la segunda tiene que ser con educarnos y aprender. Es decir, esto es una oportunidad para que conozcamos,
conozcamos la inteligencia artificial, nos capacitemos en los procesos, que estos modelos sean transparentes, entendibles, que no sean cajas negras, sino que ahora sean cajas blancas, totalmente abiertos, adaptables. Entonces la oportunidad está en estudiar de esto, en aprender, conocer nuestro ambiente y conocer las herramientas que nos ayudan a gestionarlo. Gracias. Profe, muchas gracias. Y es que definitivamente el conocimiento apropiado de las herramientas, de su apropiado uso, de qué tipo de información debe ingresar para responder la pregunta adecuada del problema que debemos solucionar, es la clave, ¿no? Profe Nicolás, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que la conservación nunca se hace a nivel planetario, ni neotropical, ni continental, ni nacional, ¿no? Es local. Y yo les decía que mucho de esto estamos trabajándolo desde hace 15 años a 1 kilómetro cuadrado. Entonces, uno de los retos brutales que tenemos es poder reducir la escala y tener algo mucho más detallado, más cercano a la realidad. Y en el marco de eso, pues es indispensable trabajar con las comunidades locales, con toda su experticia, porque mucho de lo que les mostramos está hecho desde computadores por acá, con estudiantes, pero el conocimiento y la sabiduría de los locales debería estar involucrada ahí, porque además ellos son las personas que se van a encargar o de asegurarse que la conservación sea persistente a largo plazo o que sea un fracaso. Entonces, importantísimo trabajar local, a una buena escala, una resolución con las comunidades locales. Y en ese sentido, muchos de estos algoritmos permiten involucrar variables que no les dije, que son socioeconómicas y culturales. Todos estos software permiten hacer análisis multicriterio y comenzar a volver a priorizar de nuevo basado en distancia a carreteras, en mortalidad infantil, pensando en esquemas de pago por servicios ecosistémicos, etcétera, en conectividad, pensando en restauración, en corredores, etcétera. Y se pueden generar muchos escenarios más cercanos a la realidad que lo que uno puede presentar inicialmente a nivel país. Entonces, pues mi mensaje final es local. Oportunidades, ¿cierto? Y retos. Pues como sería una locura dejar pasar el chance de tener a la ministra aquí sentado y decir cosas muy detalladas. Yo digo cosas que de pronto les pueden servir a ustedes desde la cartera en la que están y yo creo que aquí hay que jugársela por apostarle a procesos prácticos de articulación de sistemas de gestión de datos que ya existen usando algoritmos de optimización para poder trabajar en alertas tempranas sobre dinámicas de uso de la tierra, riesgo de extinción, riesgo de invasoras, afectación en medios de vida de comunidades rurales vulnerables, priorización de áreas de conservación, o sistemas, escenarios de planeación de desarrollo agropecuario y desarrollo económico regional. Yo creo que esa es una oportunidad gigantesca, o sea, poner unos pesos en laboratorios prácticos de articulación que tomen fuentes de datos de las que ya existen en el SIAC, pero también de los datos con los que cuenta el Estado. Eso es una oportunidad brutal para pensar que podemos hacer las cosas diferente. En el panel anterior hubo una pregunta y era si contábamos con la capacidad humana para lidiar con esto, y la respuesta de los panelistas fue claro diciendo que no, pero yo creo que tampoco lidiamos o tenemos la capacidad humana para poder lidiar con los problemas que hemos lidiado siempre sin la inteligencia artificial. Es decir, hay una necesidad de construir capacidad que es urgente y que tiene que ver con entender cómo funciona esto desde la perspectiva de nosotros como usuarios, pero también como potenciales desarrolladores de algoritmos que se ajusten a la realidad colombiana. En la perspectiva de la biodiversidad, los ejemplos que han dado mis colegas son muy claros y es una forma de empezar. Vale, Sebastián, mil gracias. ¿Nos da tiempo para una última pregunta? Vale. Bien. Definitivamente la inteligencia artificial sí que nos puede impulsar para abordar los retos de la sostenibilidad. Recordemos que el desarrollo sostenible no solo se trata de una dimensión ambiental, sino de la propia articulación, dimensión ambiental, social, ecológica y ese reto de la sostenibilidad. Y definitivamente el uso de estas herramientas y las herramientas que tengamos a nuestra disposición pues puede apoyarnos en ello. Pues bien, esta última pregunta también me gustaría pues que la abordaran desde su experticia, profes, y es la siguiente. Considerando la diversidad de contextos ecológicos y sociales en nuestro país,
¿Cómo podemos adaptar y personalizar las soluciones basadas en la inteligencia artificial para abordar de manera efectiva los desafíos específicos de conservación y desarrollo sostenible en diferentes regiones del país? No sé, profe Sebastián, si quisieras iniciar con esta respuesta. Gracias, Isabel. Puso la difícil, ¿no? No solo me dejó de último, sino que me puso la difícil. Pero bien, pues yo pienso que una tarea importantísima ahí es trabajar alrededor de los conceptos de escenarios, es decir, la posibilidad de desarrollar soluciones basadas en la inteligencia artificial para poner a prueba diferentes escenarios en contextos territoriales, creo que es la vía que tenemos para tomar mejores decisiones sobre el patrimonio natural y cultural de los colombianos, las colombianas. Es la posibilidad de hacernos la pregunta de qué pasaría si, y en ese proceso echar mano de todos los datos y de toda la capacidad que tenemos de articularlo usando estos nuevos desarrollos para poder identificar qué sería lo más apropiado en ese contexto, pudiendo entender que lo que es más efectivo y funciona mejor en La Guajira, pues no necesariamente es lo mismo que va a ocurrir en ecosistemas secos, también en la Orinoquia o en el Valle del Magdalena. Yo creo que hay ahí una posibilidad muy grande de entender esa diversidad territorial y cultural a partir de construcción de escenarios que guíen decisiones de desarrollo territorial. Vale, gracias. Nico, sí, claro. Yo sigo en la misma línea de Sebastián. Esos escenarios, yo diría, fíjense que les mostramos muchos datos globales, gigantescos, pues muy gruesos, pero esos escenarios deberían surgir a partir de la interacción con muchos tipos de actores, de sus narrativas, y desde ahí comenzar a identificar variables y pensar, bueno, ¿están esas variables en Colombia o no para esta región? Porque las variables claves para identificar los escenarios o personificarlos en el Chocó son distintos a la Orinoquia o el Caribe o la Amazonía. Entonces, pues muchas veces no sabemos qué tantas variables tenemos en el país. Uno se mete a algunos sistemas en Internet y se pierde en el laberinto de información que hay. Entonces, pues es como mucho mejor poder tratar de identificar primero esas narrativas, esas variables, e ir a buscar si están, si no están, si están de buena calidad, de malas, si hay que imputar datos y rellenar huequitos o qué onda. Vale, doctora María Cristina, desde la gestión del recurso hídrico. Hola, gracias. Bueno, yo voy a continuar la línea. Entonces es tomar decisiones basadas en escenarios, y Nico cómo ampliar la información, los datos, el monitoreo en escalas locales. Entonces yo diría robustecer los sistemas de monitoreo. Si es difícil para nosotros conocer lo que vemos, es decir, tener líneas de monitoreo de agua superficial, por ejemplo. Ahora imagínense tener que organizar, planificar, distribuir, asignar lo que no vemos. Entonces me voy en la línea de robustecer sistemas de monitoreo, principalmente de aguas subterráneas. Ese también es un trabajo que desde el Ministerio de Ambiente, la ministra en el lanzamiento del Estudio Nacional de Agua de este año lo mencionó. Debemos robustecer los sistemas de monitoreo de sistemas integrales de agua, es decir, el agua no solamente es lo que está en la superficie, es un sistema integrado y también nos compete lo que está abajo. Y daría un segundo enfoque como en robustecer las implementaciones de buenas prácticas en sistemas de automatización agrícola, como sistemas de riego, como optimizar el poco espacio que a futuro podemos tener, buscando soluciones futuras para nosotros, es decir, como comida, optimizar el uso del agua justamente para producir esa comida. En esa línea me iría. Gracias. Bueno, pues sí es difícil. Yo creería que podríamos pensar más también un poco en el desarrollo de la infraestructura tecnológica que necesitamos para correr todos estos modelos, ¿sí? Porque de todos modos necesitamos, son una cantidad de datos, ¿sí? Y pues muchas de nuestras regiones en Colombia pues no tienen la infraestructura que necesitamos, y de hecho no tienen internet, ¿sí? Muchos de esos datos se bajan de internet o se trabajan en la nube, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, acceso a hardware,
¿no? Especializado a esto, y pues todo eso va ligado también a lo que hablábamos antes un poco sobre el desarrollo de capacidades, ¿no? En diferentes niveles, en diferentes niveles de educación. Y creo que otra cosa importante que podemos rescatar, sobre todo en este espacio también, es la interacción, digamos, ¿no? Las alianzas que podemos tener y las colaboraciones. Hoy por ejemplo, me pareció súper interesante que nos acompañaran las personas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Creo que nunca yo había tenido, digamos, un panel con la presencia de ellos. Creo que eso es súper esencial, ver lo que ellos están haciendo, ver que también en esos niveles hay gente especialista como uno, ¿no? Pues de pronto no son profesores, ¿no? Pero que saben y son desarrolladores además, ¿sí? Entonces eso hay que, digamos, aprovecharlo. Bueno, pues muchísimas gracias. En definitiva, son muchísimos los retos que tenemos encima desde los diferentes grupos de interés. Yo creo que cerramos nosotros aquí nuestra participación. Gracias, apreciada Marisabel. Y también gracias a nuestros panelistas. Magnas charlas que enriquecieron este diálogo. Ahora, para cerrar, invito a nuestro viceministro de Talento y Apropiación Social del Balance y Conocimiento, José Dariza, quien nos hará un balance final de conclusiones de este escenario. Viceministro, bienvenido. Muy buenas tardes para todas y para todos. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando desde muy temprano acá en el auditorio y a las más de 100 personas que han estado conectadas desde el canal de YouTube que he estado ahí checando de forma tangencial. Pues yo creo que una de las cosas que nos ha permitido el desarrollo y los aprendizajes que se desarrollaron después de la pandemia ha sido que cualquier pregunta o duda que tengan sobre los paneles pueden irlas a esclarecer escuchando otra vez los videos, porque va a estar grabado y está disponible en el canal de YouTube. Entonces no quiero tergiversar ninguna de las afirmaciones que hicieron nuestros panelistas, que hicieron intervenciones además de brillantes, muy pertinentes para las preguntas propuestas por el foro. Solo quiero hacer 3 mensajes muy cortos, también haciendo respetando la hora del día y que las personas que estamos acá y los que están conectados queremos almorzar. Entonces, en primer lugar, un mensaje muy importante es que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como ente rector de todo el sistema, ¿cierto? El Ministerio, como rector de todo el sistema, tiene la responsabilidad de articular todos los esfuerzos que se hacen desde todas las entidades de gobierno, de todos los actores de la sociedad civil y de todos los actores del sistema para que podamos avanzar en la construcción de este diálogo nacional que debemos hacer sobre cómo vamos a usar y cómo vamos a avanzar, cómo nos vamos a insertar en esta discusión global sobre la inteligencia artificial. Obviamente que esa ruta esa ruta tiene unos pasos y en ese sentido voy a hacer el segundo destacamiento de los mensajes de esta mañana. La señora ministra, cuando hizo su intervención, justamente nos anunciaba que a final de 2023 vamos a presentar como ente rector ese proceso de construcción de diálogo. El primer paso es este foro, pero vamos a hacer otros 4, vamos a hacer otros 3 en el país, perdón. Vamos a poder mostrar esa ruta y es una ruta que vamos a construir con las regiones, con los actores, con los distintos sectores que están delimitando esta cancha o este espacio, este campo de construcción que nos define el uso de la inteligencia artificial. Nos enumeró los 8 entornos que anticipamos muy tempranamente como aquellos que se debieran abordar: gobernanza, el aspecto jurídico, ético, la innovación, la educación y la formación, la industrialización, todo el entorno empresarial y, por supuesto, lo que más nos puede estar gustando a la gente más joven, este entorno de futuros y de pensar qué es lo que necesitamos para adelante. Y por supuesto, respetando también la participación presencial, quiero destacar al final una de las preguntas que hicieron del público en el primer panel. Y es precisamente si estamos preparados para poder afrontar esta conversación. La respuesta, que tenía 3 componentes muy claros que dio el viceministro del Interior, fue que así como cualquier otro país del mundo, si le hacen la misma pregunta, diríamos que no estamos preparados porque esto es un área que está creciendo rápidamente, que si bien es cierto ha llegado en un proceso de desarrollo hasta este momento que tenemos hoy, está en un momento de su desarrollo que es irreversible y que tiene una velocidad de crecimiento inesperada y que no la esperábamos desde hace 10 años o incluso el año pasado. Pero
este gobierno que tiene claro. Uno, que identificamos la necesidad de tener esa discusión y de que vamos a atender el llamado que se ha hecho a todos los países de que avancemos en la construcción de esos marcos regulatorios. Dos, que estamos diseñando la ruta, que fue la que nos anunció la señora ministra. Y tres, que definitivamente la forma distinta que va a tener este gobierno para poder construir esa ruta y para poder tener esta conversación va a ser de forma participativa, con la gente, no solamente para escucharlo, sino con la gente en el centro para que nos propongan las preguntas y para que estemos transformando sus realidades y sus necesidades en el territorio. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahora sí les doy la palabra a Víctor que nos hace el cierre del evento. Gracias, apreciado viceministro. Agradecemos a todos por su participación. Sabemos que este espacio es insumo primordial para trazar la hoja de ruta que en materia de inteligencia artificial el país necesita. Recuerden, y los invitamos a todos ustedes y a las personas que nos siguen a través de la transmisión por internet, que este evento va a estar colgado en un micrositio que vamos a tener en la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, próximamente, donde vamos a tener estas relatorías y los videos y todo lo que expusimos hoy acá. Asimismo, los invitamos a estar atentos a las redes sociales del Ministerio y a la página institucional, donde estaremos informando los nuevos foros de inteligencia artificial que se tienen programados para este segundo semestre de 2023. Y que tengan una muy feliz tarde.